Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Como digo, todos los lunes. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Otro lunes de estos, este especial, porque vamos a hablar, ya se nos acaba el año casi, ¿no? Casi, estamos ya en los y últimos vamos, episodios. así es, vamos a hablar de, no quiero decir los mejores episodios, vamos a hablar de algunos random que nos fueron saliendo y que creemos que vale la pena que los vuelvan a escuchar. Totalmente. Por ahí también coméntenos qué otros creen ustedes que deberían estar en esta lista y vamos a ver qué hacemos en los siguientes episodios. La idea hoy es hacer un viaje a lo largo de todos los episodios que hemos hecho este año, porque ya vamos... Vamos 80 y pico de episodios, este año deberían ser... Este vendría a ser, parte. si no me equivoco, aunque es muy seguro que me voy a equivocar, ¿este es el 84 86, o el 85? sí, por Este ahí va. episodio. Estamos por ahí. Hay que hacer algo cuando lleguemos a los 100. De ley. Sí, Ahí tendríamos que hacer un episodio en vivo con todos los que escuchan el podcast constantemente. alguna cosa sí. Entonces, hoy vamos a hacer este viaje a lo largo de los diferentes episodios que hemos hecho este año. Como bien decía Pablo, hemos recibido full mensajes de agradecimiento, de consejos, donde nos han dicho, este podcast me ayudó mucho en esto, este otro podcast me ayudó mucho en esto otro. Y la idea es mencionar algunos que nos han surgido y que sabemos que son útiles para la vida diaria de todos los deportistas, porque siempre decimos que apuesten por ustedes. Y esta información es justamente para eso. ¿Te parece si vamos ya con el primero? Que tengo acá anotado, mira. Perfecto. Tenemos uno de los episodios que hicimos hace poco, hablando sobre puntualmente el tema de las temáticas en general, ¿no? Que hemos tocado. Hay varios episodios que tienen que ver mucho de la resiliencia y de la mentalidad deportiva. Y hay algunos episodios que hicimos ahí con resiliencia y mentalidad deportiva. Pero hay uno muy reciente que hicimos que fue bastante chévere, que es el de el doctor... Noam, y nunca me acuerdo cómo mencionar el apellido. Dorfsaum. Noam Dorfsaum. Con Noam justamente hablamos acerca de enfrentar los problemas en el deporte, de fortalecer nuestras habilidades para lidiar, ¿no?, con los desafíos cotidianos. Y obviamente también tocamos algunos temas de resiliencia mental y de cómo trabajar. Y de esa conversación con uno mismo. Exacto. Que creo que es clave. Es clave cuando estás haciendo una actividad física, es clave cuando estás en una carrera, pero también creo yo, y no sé si fue de ese podcast o de algún otro que escuché, de tener esas conversaciones con uno mismo. Yo ahora me estoy agendando un café con Pablo. Entonces me voy a tomar un café y ahí vienen un montón de pensamientos, ya sean de la familia, del trabajo, del ocio, de lo que sea, pero es importante tener un café con uno mismo. Sí. Entonces... Bueno, eso lo mencionó en otro de los episodios que hicimos con Santiago Gutiérrez, ¿verdad? Él mencionó este tema. Entonces, sí. Claro, ahí fue. Él mencionó este tema, el Guti, de tener este tiempo de conversar con uno mismo, de escribir, de planear, de diseñar, y que eso te ayuda no solo a la planeación deportiva como tal, sino que también te ayuda mucho a planear tu vida, ¿no? Y de cuáles son los objetivos que querés lograr y hacer yo le puse después de volver a escuchar eso, el auto-brainstorming. Ah, perfecto. ¿Verdad? O sea, como que planeás con vos mismo, no con otros, sino vas tirando ideas y vas dibujando. Ahora, además, yo estoy en un tema justo de capacitación y dentro de esto hay... la metodología se llama Get the Things Done. Me parece súper interesante. Y es de cómo capturar todos esos pensamientos que te vienen a la cabeza. A mí me vienen un montón de pensamientos cuando estoy rodando en la bicicleta. Entonces, sí, saco mi celular, con cuidado. También hemos hablado del episodio sobre seguridad en la vía, pero saco mi celular y a veces me guardo o me mando un mensaje a mi propio WhatsApp de cosas que se me ocurrieron. Esa es una forma de capturar para luego organizarles de alguna forma, ponerles una fecha, ponerles en las listas de ideas o listas de cosas que tengo. Y creo que vale la pena siempre esas conversaciones con uno mismo. Sí, y volviendo al episodio de Noam, que es uno de los que veníamos mencionando, hay una cita fundamental que anoté, que es: fortalecer tu mente en el deporte te ayuda a enfrentar la vida con mayor entereza. Es que el deporte te ayuda que cuando te caes, te tienes que levantar. A menos que esté ya muy hecho pedazos. Pero normalmente te levantas. Y nos pasa tantas veces eso en el deporte, que en la vida se vuelve muy parecido. Y hablamos algo muy parecido justo con otra psicóloga, con Paola Gándara. Hablamos con Paola Gándara, justo lo tenía aquí en el teléfono ya, ese sí, para ir viendo los episodios que hemos hecho. Y con Paola, la temática fue justamente manejar las lesiones, la frustración y la salud mental.
que en realidad les contaré, porque creo que vale la pena contar estos detalles en este episodio. Así es. Muchas veces nosotros guionamos los episodios en lo que queremos hablar con el invitado, lo que queremos hablar entre nosotros. Yo siempre le daño el guión al Leandro, eso sí. No siempre. Casi siempre. Pero van saliendo otras cosas en los episodios. Y aunque ustedes no lo crean, salud mental, por ejemplo, no era uno de los temas que íbamos a tocar con Paola. Y fue de lo que más hablamos. Y fue de lo que más hablamos, exactamente. Porque nos dimos cuenta que a medida que va sucediendo el episodio, Paola nos aportó algunas cosas súper importantes acerca de el hacer conciencia de que hasta aquí puedo llegar. Esto es lo que puedo hacer. Y no puedo frustrarme porque no puedo hacer más. Y ahí viene el controla lo que puedas controlar. Controlar lo que puedes controlar. Y también el tema de que hablamos, ¿no? De la comparativa. Y eso lo hablamos en otro episodio también, cuando hablamos de las famosas redes sociales. Sí. Este tema de dejar de compararnos, dejar de estar viendo al de al lado pensando que nosotros... Dejar de preocuparnos de esas cosas. Totalmente. Ayer de noche yo le contaba a mi esposa en el carro, le decía, es que no puede dormir. Y me decía, ¿y por qué? Le digo, porque pensaba cosas del trabajo, cosas hasta del entrenamiento y me daban la vuelta. Y mi hija chiquita me dice, papón, no puedes dormir, en serio. Pero solo llegas, te acuestas y te duermes. Le digo, sí, pero me despierto. Me dice, pero, le digo porque tengo preocupaciones. Me dice, pero, ¿por qué te preocupas? Preocúpate en la mañana, no en la noche, no es momento de, me dice ella, así pero con una seguridad total. Y tiene toda la razón. Claro. O sea, ella no es lógico para ella preocuparse cuando tienes que dormir. Así es. Y debería ser eso lo lógico para todos. Totalmente. Porque normalmente no solucionamos los problemas cuando estamos ahí desvelados a las 3 de la mañana. De hecho, cuando no descansamos, tenemos menos habilidad para solucionar problemas. Y por ahí tuvimos un episodio del sueño, pero creo que fue del año pasado, ¿no? En el que hablábamos de algo parecido. De hecho, nos han pedido varias veces que volvamos a hablar del sueño, porque parece un tema que está tocando mucho a las personas y que es muy necesario, ¿no? Dentro de este tema también hicimos un episodio sobre el tema del manejo de la expectativa en el rendimiento entre el amateur y el profesional, ¿verdad? Y esta comparativa que hacemos constantemente. Y no quiere decir que no puedes ser pro. Hay mucha gente que me decía, oye, pero si yo sí me gustaría. Claro, era un joven con una promesa deportiva que me decía, escuché el podcast y yo sí quisiera ser pro. Yo decía, obvio, o sea, sí vas a poder si es que te dedicas. Pero también era un poco dirigido al ejecutivo que tiene un montón de cosas, o a la madre de casa que tiene un montón de cosas y cuidar de los niños, o el señor que tiene que viajar mucho. No puede, pues, entrenar como pro. Claro. Entonces era complicado. O la ejecutiva también, que se frustra porque no puede darle horas, porque me pasó con una amiga hace poco y me decía, me encantaría entrenar más tiempo. Le digo, pero no puedes, entonces tienes que volverte más eficiente. No puedes entrenar como pro por más buena que seas. Y así es. De eso hablamos. Totalmente. Pero también de las enseñanzas de qué hacer o qué aprender de los pros en muchos aspectos de su entrenamiento. Y ahí me viene otro de los episodios que hicimos, que es el que hablamos con Alberto Astudillo. No sé si te acordás de Alberto. Y en realidad la temática es un poco hablar acerca del futuro del endurance y de lo que ha pasado con el endurance en nuestro país y cómo ha ido mejorando. Pero me gustó mucho el episodio de Alberto porque él habló mucho acerca de este tema de ser resilientes, ¿verdad? De ser cuidadosos, de ser expectantes, pero a la vez planificar bastante lo que queremos ejecutar. Y tan planificador el Alberto ahora que se va a subir el Everest. Esa es una noticia de último momento. Justo me mandó un mensajito y me decía, y luego de habernos más bien contado aquí de tantos años que pasó sin hacer deporte y después cómo empezó a vincularse al deporte, tratando de ser un deportista, me acuerdo en el canal de televisión, hizo de todos los deportes un día y a veces pasaba hasta papelones hasta llegar a encontrarse con algo que le apasionó, que fue la montaña, y ahora su objetivo es llegar al Everest. Así es. Y hay otro episodio que hablamos también con otro gran deportista, que es el que hicimos con Karl Egloff. Otro que va a subirse el Everest. Otro que va a subirse el Everest. Y Karl nos habló un poco acerca de este mix entre trabajo y deporte, ¿no? Y nos dio algunos consejos bien interesantes, siendo Karl un plusmarquista, ¿verdad? Que ha logrado tremendas cosas. Récords de carrera en la montaña. Récords de carrera en la montaña. De hecho, recién lo vi que está entrenando, lo vi en sus redes sociales, está entrenando el tema de hipoxia y el tema de esta zona de la muerte que él nos contó aquí. ¿No? Escuchen ese episodio si quieren saber qué es la zona de la muerte que experimentan muchos de los montañistas. Y bueno, justamente él nos habló de la zona de la muerte, que yo no tenía ni idea de qué era. Y ahí
ahorita lo vi, que está entrenando su resistencia. Y nos contó el reto Sí. que tiene en mente para el próximo año. Que es un reto más que fuerte, interesante. Y exigente. Y exigente, así es. Además de estos temas de resiliencia, de salud mental y de cuidar un poco también nuestro cuerpo hacia la cabeza, otro de los temas que por ahí abarca varios episodios y que hablamos varias cosas fue el tema de entrenamiento y prevención de lesiones, que creo que es fundamental para todos los que nos escuchan. Ojo que el 99%, tal vez de los que nos escuchan ya se han lesionado, y ese 1% probablemente sí se vaya a lesionar también algún rato. Pero la idea es tratar de minimizar los riesgos de las lesiones. O sea, vos decís que aplica el dicho igual que en el ciclismo. Están dos grupos, los que se cayeron y los que se van a caer. Sí. Entonces están los que se lesionaron y los que se van a lesionar. Tal cual. El único que tal vez ahí, y que hablamos, sí hemos hablado en alguno de estos episodios, es del calambre. Quienes no se han acalambrado y tal vez nunca se vayan a acalambrar. Si ya después de muchos años de entrenamiento y de exigencia no se han acalambrado, son ganadores de la parte de la lotería genética. Quien se acalambró, y tengo recién un amigo que me decía, me acalambré por primera vez en mi vida a los 40 y pico de años, le decía, te jodiste, te vas a volver a acalambrar de ley. Va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. No pasa de que alguien se acalambró solo una vez. Me estás preocupando porque yo solo me acalambré una vez en una carrera. Ya mismo y nunca me volvió a pasar. Y ya he hecho algunas carreras, verás, pero no me ha vuelto a pasar. Pero, justamente hablando de estos temas de entrenamiento y prevención de lesiones, uno de los episodios que me viene a la cabeza, y no lo tenía anotado en el resumen, pero mientras estábamos haciendo ahora el episodio me acordé, fue el que hicimos con el doctor Felipe Serrano. Y era esta pregunta que respondimos. Los corredores. ¿Correr lesiona o no lesiona? Para mí fue un episodio espectacular porque siempre hemos dicho que correr lesiona. Ayer me llamó uno de mis pupilos más antiguos, preocupado porque estaba con una molestia en la rodilla y el doctor le dijo, oye, es que ya deberías dejar de hacer eso. Entonces le decía, ¿dejar de hacer qué? Y decía, deberías dejar de correr. Él además es lo que menos hace es correr. O sea, él hace bici, nada, corre también, pero no es que es el que corre todos los días ni nada por el estilo. Y le decía, ya debes dejar de correr. Y mi amigo pupilo, un poco molesto, le decía al doctor, ¿qué quieres? ¿Que me meta a jugar pádel? No tenemos nada con nuestros amigos que juegan pádel, pero ahí había más lesiones. O sea, claro. El man le dice, sí, yo atiendo un montón de gente que se rompió ligamentos, meñiscos y todo jugando pádel. Entonces le decía, ¿quieres que deje de correr para ponerme a jugar pádel? ¿O qué hago? Porque me gusta hacer esto. Entonces, ahí el Felipe nos contesta justamente si es que correr te lesiona. O correr te hace pedazos en el futuro y no puedes volver a correr nunca más y que vas a tener las rodillas llenas de no quiero decir más cosas, pero que no te van a funcionar. Y justamente este episodio se los recomendamos escuchar porque aclara un montón de dudas a toda esta gente que siempre suele pensar este tema, ¿verdad? Y a mí me han dicho, hay mucha gente que me ha dicho, yo ya dejé de correr porque me daba miedo. Y le digo, ¿y por qué? ¿Te lesionaste? No, pero me dicen que me voy a dañar las rodillas. Claro. ¿Ya? Y dejaron de hacer algo que sí les gustaba. Y yo noto, y porque este era otro de mis amigos, que noto y me decía, era chéverísimo cuando salíamos el fin de semana a correr y cuando a veces me iba a la montaña. Le digo, con un insulto de amigo, le digo, pero ¿por qué dejas de hacer lo que te gusta? Porque te dijeron que puedes lesionarte. Sí, Entonces... sí. Así es. Y de hecho, hay otro episodio que entra ahí, que es el que hicimos con el doctor Juan Carlos Gaibor, cuando hablamos de salud cardiovascular. Ahí me asustó a mí. Por tu problema cardiovascular. Pero más que eso, porque sí, quienes tenemos el pulso más alto podemos tener un riesgo un poquito mayor. Y quienes nos dicen, oigan, yo siento que mi pulso es altísimo, me comparo con mi amigo de al lado y su zona 2 es 120 y mi zona 2 es 170 y... Escuchen ese episodio, es valioso. El episodio número 63, para aquellos que para no compararse, además. Muy importante escuchar acerca de cuánta atención tenemos que prestarle a nuestro corazón a la hora de hacer deporte. Y me viene otro episodio que justamente sí lo tenía anotado aquí, que es, estos son de los episodios que más escuchas han traído. Y en el promedio y en la estadística es donde más gente los escucha. Así que si todavía no lo escuchaste, tenés que pegarte una vuelta por ese episodio. De zapatos. Y son los de zapatos, exactamente. Cuando hablamos... Y por eso somos el número 1 probablemente en esta categoría de salir a correr en Spotify. Y creo que
3 en bienestar y salud. ¿Puede ser? Sí, estábamos entre el 3 y el 5 en bienestar y salud, Ya. porque eso va variando Claro. todas las semanas. Pero estamos todavía número Así 1. que sigan compartiendo nuestro contenido para ver si subimos un poquito de Así es. peldaños. Y justamente sobre este tema hicimos 2 episodios. Hicimos uno anterior, que era el del tema de los super shoes, cuando hablamos acerca de estos mega zapatos de running, ¿verdad? Y el tema también de sus diferentes usos. Y también otro episodio que hicimos, que estaba buscándome aquí el número del episodio, que es el número 65, que es cuando hablamos de shoe rotation y esta rotación de zapatos más que necesaria. Y justamente hablando en este bloque de o cómo minimizar las lesiones, esa es una buena forma de bajar la cantidad de lesiones que puedes tener, es de escoger bien tu calzado. Así es. Y justamente fue una de las dudas que más nos escribieron por interno con ese episodio de Shoe Rotation, ¿verdad? De que, oigan, pero yo uso este zapato para hacer esto, esto y esto. Y solo tengo este para esto otro. ¿Está bien? Vayan a este episodio, escúchenlo nuevamente, porque hablamos muchísimo con Pablo. Y ahí Pablo. yo tengo que contestar, hace unos miércoles que se me ocurrió hacer un miércoles de preguntas que me habían sugerido. No me imaginé la cantidad de preguntas que iba a tener. Y dentro de estas, las que menos pude contestar fue la de que, ¿qué zapato me recomiendas? ¿Qué zapato me recomiendas? ¿Qué zapato me recomiendas para tal o cual cosa o para tal maratón? Y había personas a las que en realidad no les conocía. Claro. Entonces, les trataba de responder a la mayoría, de decir, oye, hay demasiados factores que pueden interferir en si te funciona o no te funciona un zapato, y no quiero ser el responsable para hacerte gastar plata y que luego me digan, oye, me pareció malísimo ese zapato. Claro. Entonces, en estos episodios van a entender el por qué, y tal vez ahí sí van a entender el por qué, qué modelo, ahí inclusive hablamos de algunos modelos y marcas. Uh-huh. Ahí van a decir, tal vez de este modelo y esta marca sí me corresponden porque este es mi pace, este es mi experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, solo lanzar un modelo por responderles una pregunta, no quise ser mala gente de no responder, porque traté de respondí creo que el 90%, pero habían tantas repetidas de esas que Claro. Lo mejor es, y les puse por ahí, escuchen nuestro episodio del podcast. Hay otro episodio que también trajo bastantísima escucha, y cuando digo bastantísima escucha, cuidado, ¿no? Hablo de interés, porque les interesó muchísimo, y también muchos mensajes de fondo, que fue el tema de las terminologías en endurance, ¿no? Y si te acordás, en este episodio hablamos de palabras que hemos escuchado, o siglas que hemos escuchado mucho, como son el FTP, el VO2 Max, ¿verdad? Zonas de intensidad también mencionamos, pero también hablamos de la intensidad. Justamente, también hablamos de algunos términos que aquellos que por ejemplo usamos bastante Training Peaks y vemos que aparecen ahí, ¿no? Los TSS y no sabemos qué son. LF, el IF. El IF y el EF. Y justamente en este episodio mencionamos todas estas terminologías y dimos algunos conceptos. El desacople aeróbico, de lo que me acuerdo. El Normalized Graded Pace o Normalized Graded Pace, me parece que era el que dijimos ahí. O sea, hay un montón. Potencia normalizada, potencia promedio. Te estás acordando de todos los que mencionamos. Estoy acordándome de la tablita que siempre veo todos los días en Training Peaks. Y justamente lo importante de ese episodio fue el tema de poder compartir estos términos que son algunos muy científicos, algunos por ahí ni siquiera les hemos prestado atención en otro momento, pero esos términos, cuando empezás a aplicarlos y empezás a entenderlos, algo que yo hice después de haber hecho el episodio, empezás a entender el por qué suceden ciertas cosas, el aprender a conocerte, al aprender a manejarte. El propósito de ciertos entrenamientos. El propósito de los entrenamientos, de por qué tu entrenador te mandó a hacer esta serie o este... Y algo que yo les digo, y cada vez les digo más, el maestro, el que logra sus objetivos o se acerca mucho a sus objetivos deportivos y va mejorando constantemente, es el maestro de la repetición. Si bien dentro del entrenamiento la variación de entrenamientos es importante, la repetición también. Y ahí creo que es clave mencionarles eso, porque muchos se pueden aburrir de, ya me mandó esto, ahora solo me subió 1 minuto, pero yo ya hice, ahora solo me subió 5 minutos o 3 vatios o 10 vatios. En la repetición es la que el cuerpo empieza a asimilar y entender el porqué de las cosas. Entonces, si su entrenador les pone cosas muy repetitivas, a veces no es falla de él, es porque queremos por alguna razón. Así. Si son las mismas, está mal, porque no hay progresión.
pero que sea repetido. Si hiciste un bloque de 10 minutos y la siguiente toca hacer un bloque de 12, está muy bien. Si hiciste un bloque de 10 minutos y la siguiente te puso un bloque de 30 minutos, está muy mal, porque no hay progresión. Se saltó al triple cuando debió haber hecho poco a poco. Eso como paréntesis. Para hacer otro episodio por ahí, posiblemente. No es mala. No es mala. Otro de los temas que mencionamos en este tema de mejorar y de entrenamiento y demás, estaba también el tema de nutrición durante las carreras o nutrición durante los entrenamientos largos. Me acuerdo que hablamos de algunos productos de Never Second y mencionamos también algunos productos de otras marcas donde mostramos cómo funciona el tema de la ingesta de carbohidratos, el por qué. También mencionamos, no me acuerdo si fue en ese episodio o en otro, que mencionamos este tema de que cada vez se está viendo más común cómo los atletas hacen mayor ingesta de carbohidratos durante la carrera. Sí, cada vez se intenta más y las investigaciones tratan de forzar al atleta a que pueda consumir más gramos de carbohidrato por hora, pero ahí hay un pero enorme y hay que también volver a diferenciar entre los amateurs y los profesionales. Claro. La intensidad a la que rueda o corre el amateur no es la misma a la que corre o rueda o nada o lo que sea el profesional. Entonces, tampoco podemos imitar esas cosas solo porque vemos en redes sociales que se mandaron 120 gramos por hora. Claro. Tal vez no las estamos asimilando. De hecho, eso lo vimos también en el episodio que hablamos sobre el tema de noticias de deporte, donde mencionamos, por ejemplo, el tema de la variación cardíaca de un gran ciclista como Tadej Pogacar, que hablábamos, ¿no? Ahí de que el tema que él en zona 2 rueda a... Más de 300 vatios. Más de 300 vatios. Y obviamente su ingesta de carbohidratos es muy diferente, ¿no? Muchos quisiéramos, siquiera nuestro FTP llegar a acercarse a 300 vatios, él puede rodar en eso 8 horas. Claro, así, solo en su zona 2. Ajá. Ajá, como entrenando nomás, así como paseando, ¿sí? Tal cual. Otro de los grandes bloques que tenemos de episodios y que hemos hablado muchísimo en este año es el tema del balance y la vida personal en el deporte. Es algo que les interesa muchísimo a quienes nos escuchan. O sea, nos escriben y nos escriben bastantísimo sobre este tema, ¿verdad? Y en este episodio de balance, o en estos episodios que hicimos de balance, me acuerdo de uno puntualmente, que fue el tema de que hicimos como una segunda parte con Jens, hablando acerca del balance y del orden y del tema de emprender y tener un emprendimiento propio y cómo balanceamos eso con la familia y el deporte y demás. Fue bastante interesante el escuchar un poco su cambio de visión del primer episodio que habíamos hecho el año pasado. Escuchen, hace 2 años ya casi. No. ¿En 2023? Sí, claro, casi dos años. Y lo que habló ahora, esta última vez. Así que vale la pena escuchar los dos. Pero creo que es clave ahí el manejo de las prioridades. Y qué cosas se vuelven prioridad en tu vida. Y a veces hay que dejar el deporte a un lado por esas prioridades. O no necesariamente dejarlo a un lado, sino darle un poco menos de tiempo. Versus que hay otros momentos en los que sí se puede compaginar mucho mejor. Y dentro de este bloque también otro de los episodios que se escuchó bastante y fue uno de los más recientes que hemos hecho, así que está dentro del número entre el 70 y el 80, está por ahí, fue este tema de involucrar a los hijos en el deporte y también el tema de hablar de cómo las generaciones ahora perciben el deporte. Sí, porque las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Entonces el deporte lo ven como una herramienta de sostenibilidad de su salud en el tiempo para no tener que depender de nadie más que de ellos cuando tengan 50, 60, 70, 80 años. ¿Cómo van a ser independientes? Es a través de la salud. ¿Y cómo? A través del deporte. Entonces, ese fue uno de los temas que hablamos. Y el otro tema es también para padres que tienen hijos jóvenes o niños a los que quieren incorporar en el deporte. Me preguntan a mí mucho y ahí yo lo que les digo siempre es, porque me dicen, oye, ¿cómo lograste que tus hijas estén tan metidas en el deporte? Entonces yo les dije, solo nos han visto hacer deporte desde que nacieron a mi esposa y a mí, entonces para ellas es como que lo más normal. Y nunca tuvimos, gracias a Dios, que exigirles. Hay padres de familia que quieren exigir a sus hijos a que hagan deporte porque está bien y sabemos los beneficios del deporte, pero ellos no hacen deporte o no practican ninguna actividad física. Entonces, lo principal como papás es el ejemplo. Y si es que tú no logras engancharte en ninguna rutina o ningún deporte, difícilmente vas a poder exigir a tu hijo que haga eso.
Y ahí, justo, este episodio fue el número 79. Estaba Sí, no sé. buscándolo Ah, ya. para ver cuál era. Pero hay otro episodio acá en el tema del cuidado personal y en el tema de esta temática que hablamos, ¿no? Del tema del balance y de la vida, donde nos salimos un poco del... O sea, nos salimos del deporte, pero no nos salimos del deporte. Y fue uno de los episodios también con más reacción, donde la gente más preguntó y nos escribió y nos preguntó un montón de cosas. Y fue el episodio número 67, para los que no lo escucharon, anótenselo, número 67, que fue el 10 más 1 libros clave para mejorar Me tu había olvidado de ese. rendimiento. Y en ese episodio Habían hablamos... algunos de deporte y otros de empresa, inclusive. Así es. Ujú. Por eso digo que medio como que nos salimos, pero tampoco es que nos salimos radicalmente de la temática deportiva. Pero se llamaba 10 más 1 porque originalmente eran 10 libros de los que íbamos a hablar. Y no pudimos clasificar solo Sí. 10. Y en realidad la lista nuestra tenía como 30 libros, creo que era, y terminamos hablando de 11 libros. Porque ya dijimos, no, quedémonos solo con 10, pero había uno que no lo podíamos sacar de la lista. Si no lo escucharon, créanme, les va a ser de mucho jugo. Y más que nada en esta fase del año. Verás que me han escrito a decir, el otro día cuando subí esas preguntas a mi Instagram, como historias, me decían, ya me escuché el libro que me recomendaste, ahora ¿cuál me escucho? Yo no tenía ni la menor idea de cuál había recomendado, pues. Y vino justo luego de que habían escuchado este episodio. Entonces muchos de estos me han dicho, oye, qué buen libro. Hay otros que también me han dicho, oye, ese no me gustó y está perfecto. No, y digo, viene fundamental, o sea, o viene muy bien encajado este episodio que le estamos recomendando, el número 67, en esta fase del año. Porque muchas veces se plantean, ¿no? Como que hay dos personas. La que dice, ya estoy llegando a fin de año y no he leído la cantidad de libros que quería leer y me quiero meter ya a leer un libro. Bueno, ahí tenés 11 que te pueden gustar muchísimo. Y también está aquel que dice, ok, voy a hacer mi lista de qué quiero leer el año que viene. Perfecto, puede funcionar. Ahí también están esos 11 libros que pudieran funcionarte. Hay uno que muy se me bien. viene a la mente, 11 Rings, de Phil Jackson, el Mm. entrenador, ex entrenador de Los Ángeles Lakers y Chicago Bulls. Sí, mencionamos ese libro también ahí en el top 10. Y luego hicimos algunos episodios con diferentes deportistas que nos han visitado este año. Algunos muy reconocidos, otros no tanto. Tenemos a un deportista de UTMB que nos visitó. Justo fue casi antes de una de sus carreras más importantes. Hablo de Minio. No, No. de Minio no, de Joaquín. Joaquín. No sé si López. fue este año o el año anterior. No, ¿Sí no, fue este año. Este año Ah, hablamos no con me acordaba. Joaquín y fue Con poquito. Joaquín y Santi Miño conversamos. Hablamos con los dos. No, con Joaquín y con Santi López, perdón. Sí. Y Hablamos. también luego de Aventura hablamos con Santi Miño. Ajá. Ujú. Y justamente Joaquín estaba pronto a competir. Y él, Aquí, pero todavía Aquí. estaba medio alejado de ese tercer puesto de la UTMB en Ujú. Francia. Pero entonces, si es que fue este año, estaba empezando a preparar como que su fase de entrenamiento para lo que ahora yo creo que es uno de los mayores hitos del deporte ecuatoriano, Así es. que creo que tampoco ha tenido la visibilidad que debió, porque es el Joaquín es el único latinoamericano en haberse subido a un podio de la carrera más importante de trail del mundo. ¿Qué Y es? mucha gente todavía ni siquiera sabe. ¿Qué es Y la han carrera pasado de- meses. La Ultra Trail de Mont Blanc. La Ultra Trail de Mont Los Blanc. 170 kilómetros del Ultra Trail, porque Ujú. ahí en Mont Blanc hay un montón de distancias. Claro. Bueno, acá les dejamos una lista bastante grande ya de algunos episodios. Teníamos anotados 7 Surgieron episodios. por ahí otros. Y surgieron otros que vamos mencionando. Hay una lista bien chévere si quieren volver para atrás y escuchar algunos episodios. Como siempre les decimos, todos estos episodios están aquí para que les aporten en el sueño que quieren lograr, para que puedan apostar por esa meta que quieren alcanzar y obviamente también para que puedan mejorar a lo largo de todo lo que escuchen con nosotros. Pero fundamental para nosotros, ahora que estamos llegando casi a fin de año, también nos gusta cuando nos escriben y nos comentan, me gustaría que hablen de esto, me gustaría que hablen de esto otro. A nosotros nos viene súper Cuando bien. no les gusta algo también. También es También, importante y también también. tratamos de mejorar justamente luego de Sí. esas recomendaciones. A lo largo de este año hemos tenido algunos episodios por ahí donde tuvimos alguna fallita técnica o algún tema. O a También. veces hemos estado de viaje y siempre eso hace un poco más El grabar. compleja la comunicación Mm. remota. Pero si hay algo que tratamos de hacer a lo largo de todo este año fue de ser consistentes. Y hemos ido, no nos hemos perdido ni un solo lunes. Ni un solo lunes. O sea, siempre hemos estado ahí. Aun cuando alguna vez por ahí se posteó el episodio sin tener el título
que tenía que tener. Pero se posteó. Pero se posteó. Sí, sí. Y luego lo pudimos mejorar y arreglar. Pero siempre hemos estado ahí grabando. Normalmente siempre les decimos nosotros bienvenido este lunes, le digo yo a Pablo, pero como hoy estamos grabando ya casi viernes para poder tener el episodio listo para el lunes que viene. Normalmente Casi viernes, hoy es jueves. Por eso digo casi viernes, porque normalmente grabamos los viernes. Sí, sí, sí. O sea, normalmente hacemos entre el viernes, a veces los jueves, para poder tener un poquito más de tiempo de ponerle los títulos que saben salir aquí abajo y también escribir las descripciones y hacer todo lo necesario para Y generar contenido alrededor. Hay veces que se puede, quisiéramos mucho más, pero las ocupaciones Sí. nos complican un poco. Mutuas. Y los viajes también. O sea, este año hemos tenido bastantes viajes, tanto Pablo como mi persona, y créannos que no es un descargo ni tampoco es no sé cómo decirlo, una queja. Una queja. Sí, no, para nada. No es ningún sacrificio. Esto. Exacto. Además nos gusta, entonces. Nos gusta lo que hacemos, nos gusta hacerlo y poder darles esta información, pero sí hay un sacrificio enorme por parte de Pablo y de mi persona para poder llegar todos los lunes a tener listo estos episodios y que ustedes los puedan escuchar. Recientemente nos pasó, estábamos grabando y se fue la luz y nos tocó de urgencia reagendar. Son de esas crisis o problemas a las que tenemos que adaptarnos de alguna forma. Podíamos lanzarnos por la ventana ese rato y dijimos, hay que hallar la forma de meter una horita mañana también, como sea, para poder terminar el episodio. Y sí, creo que estos problemas nos hacen en muchos casos más resilientes. Exacto, aportan a la resiliencia. Así que, como decimos, o como digo, mejor dicho, todos los lunes, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Chao.